Bueno, y un día más, y esta vez nos entrena. Estamos justamente muy cerca de la Giralda, estamos en la calle Mesón del Moro número 12 y primero vamos a hacer lo de siempre. Don Ricardo, buenos días. Buenos días, don Carlos, ¿qué tal? Un saludo muy cordial para ti y saber quién es el personaje de hoy. Bueno, pues hoy estamos con un amigo, guitarrista, con un prestigio muy bueno, porque ha sido requerido siempre por los mejores cantadores que ha dado Andalucía, ¿no? España, ¿no? De flamenco. Él empezó como bailador. Pues esto ha sucedido mucho en algunos guitarristas, o sea que empezaron como bailadores y luego después se pasaron a la guitarra o al cante, y entonces él es un gran coleccionista de guitarras, que quizás sea de los más importantes que tenemos en España. Y si en España es del mundo, claro. Porque ¿Y se llama? Se llama José Luis Postigo. José Luis, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Encantado. Muchas gracias por abrir estas puertas que además de puertas de madera tiene toda la madera de palo santo de las guitarras más importantes de España, ¿no? Sí, bueno, tenemos maderas tropicales de Brasil, de la India, ciprés español, en fin, hay diferentes maderas, sí, que se usan especialmente para las guitarras, ¿no? Por Ricardo, vamos a empezar a hablar un poco aquí en la tertulia, cuando empezó a tocar la guitarra, quién fueron sus maestros, quién fueron sus inspiradores, quién fue sus mejores cantadores con lo que empezó. Habla un poco de esto, Ricardo. Bueno, es una tertulia que podemos hablar y encuéntrate como si estuviera en tu casa, que para eso está, ¿no? Bueno, él empezó, ya lo comentaba antes, ¿no? Como mucho, por ejemplo, había un guitarrista muy bueno también, Juan Vistuela, que también empezó como bailador, aunque estuviera un poco tiempo bailando, ¿no? Pero luego después unos se pasaron al cante, otros se pasaron a la guitarra. Bueno, y él, pues yo hace que lo conozco, que nos conocemos pues 50 años, ¿no? Y su trayectoria ha sido muy importante a la hora del acompañamiento de los cantadores. Tiene una discografía bastante buena. Y su hobby es coleccionar guitarras. Y entonces creo que tiene una de las mejores colecciones de guitarras que hay en España. Y si es en España, en el mundo, ¿no? Porque la guitarra es española. Vamos a hablar un poco primero de José Luis, de su personalidad, de cómo empezó, de cómo llegó a ser un artista de primera en el mundo de la guitarra. ¿Y quién fue sus primeros artistas con los que trabajó o lo llamaron? Bueno, mi primer maestro fue Antonio Osuna, ahí en la calle Campamento, que era también maestro de Mendiola, de Quique Paredes, después de Manolo Franco, de tu amigo que murió en Venezuela, también estuvo dando... Pero Vicente Labrador, el villario, también estuvo dando... Y entonces yo ya con 15 años ya bailaba pareja con mi mujer con tu hermana. Mi hermana. Y entonces Pulpón empezó ya a darnos trabajitos y eso, pero ya empecé yo con 15 años a aprender la guitarra con Antonio Osuna. Y estuve 2 años. Y daba la casualidad, nos mandó Pulpón al Hotel Pérez Espada, que mandaba periódicamente un cuadro. A Torremolinos, ¿no? A Torremolinos, el único que había. La carrigüera allí. Y cuando llegamos allí iba cabeza a hierro Juan Martín. Y de guitarrista. Y cantaba también. Y entonces dice el director, no, yo no quiero bailar, yo quiero guitarrista. Yo no sabía apenas afinar, pero tocaba bailar, no tenía problema porque conocía todos los esquemas del baile, ¿sabes? Y entonces me quedé allí de guitarrista con el Juan Martín y vine a Los Gallos, y entre Los Gallos en el 67. Recién inaugurado. Se inauguró en el 66, o el otro año estaba Pedrito Sevilla, estaba el poeta. Pedrito Sevilla me quitaba la guitarra en el escenario y me decía, Moniato, que está desafinado. Y te la afinaban en el escenario. Quiere decir que yo prácticamente estuve estudiando la guitarra 2 años. Con Núñez de Prado, el dueño. Núñez de Prado, que venía con un coche de caballo. Además, yo me acuerdo que tú estuviste allí, estuvimos juntos, tú le tocabas la paquera, el terremoto. A mí me quería mucho ese hombre. Yo cada vez que venía de afuera siempre me llamaba y Tenía su arte, como su borrachera, pero tenía su... Era muy severo, le gustaban las cosas serias. Y a las niñas le llamaban así. Afuera.
José Luis. Paraba, ¿no? A la gente que paraba aquí, lo recuerda, ¿no? Todos los periodistas empezando esto. Manfredi Cano, padre, que es un libro y me sacó a mí con Naranjito y está Pastora Pavón así en el Teatro San Fernando mirando, ¿no? Blasque, empezando todos ellos. Y después el hijo Miguel también. Acal. Sí, José Luis, que es director de que examina a la gente de periodismo, está jubilado ya. Sí, estuvo en Estados Unidos, estuvo. En aquella época los tablados, ¿tú te acuerdas? No venía turismo, lo que venía era para la gente de Sevilla y sus familiares. Y los señoritos de Sevilla que después terminaba de trabajar y se asentaron aquí, echaban 2 botellas de whisky, le hacíamos un poquito de flamenco y nos daban 1000 pesetas o 500 pesetas. No, y luego después gente que venían a lo mejor de Madrid o de Barcelona y lo típico era su vueltecita por el barrio Santa Cruz, coche de caballo, y luego después el tablado por la noche, que era un sitio de alto standing, porque no tenía la gente medios para pagar la entrada que valía un dinero en aquella época. Llevaban, yo me acuerdo que a Mairena lo llevaban 10 días. Un mano a mano fosforito. Esas eran las atracciones, Luis. Eso era porque tenía un cuadro flamenco, que en el cuadro flamenco no vea la gente que había. Bueno, pues estaba Manuela Carrasco, estaba Pepa Monte, estaba Carmen Arbeni, estaba, etcétera, Ana Mari Bueno, no me acuerdo ahora mismo, muchas más, ¿no? Angelita Vargas, la Angelita que cantaba. La Arbeni también. La Arbeni. Y luego después tenía dos. Esta que se fue a Madrid. Esa tan grande que era muy guapa, que hicieron... Mercy Esmeralda. Entonces este hombre contrataba a 2 guitarristas y luego después tenía un guitarrista que tocaba la atracción y hacía unos solos de guitarra, ¿no? Y eso lo cuidaba mucho, ¿no? Que a lo mejor estaba un mes La Paquera, otro mes estaba Terremoto, otro mes... yo coincidí con mucha gente aquí tocándole a este tipo de gente, ¿no? Y yo cada vez que me iba afuera, nada más que llegaba a Sevilla, me llamaba el hombre por teléfono. Don Manuel Núñez de Prado. Sí. Y vente para acá. Y a lo mejor llegaba Manuela Vargas, por ejemplo, ¿no? A contratarme, ¿no? Al tablado. Y me decía, ¿qué es lo que quieres? ¿La bailadora contigo? Digo, Manuel, hombre, que me quiero ir afuera, que voy a estar unos mesecillos afuera y me voy a traer a comprarme un piso, ¿no? No, tú no te vas. ¿Tú cuánto ganas? A lo mejor ganaba yo en aquella época 200 o 300 pesetas, que era dinero, ¿eh? Sí. Era dinero. Trabajador ganaba 70 o 90 pesetas. Y me decía, suba arriba y le dice al contable que te suba 100 pesetas más, ¿eh? Para que no me fuera. Pues yo fui al contrario con la señora, que después fue madrina de mi hija, doña Ketty. Y el nano, ella eligió al padrino, el nano, bueno, muy bien. Y doña Ketty era conmigo, yo le decía, señora, me tiene usted que subir el sueldo. Yo estuve 12 años allí. Yo me iba 6 meses a Japón, al otro día entraba allá, me iba a América, igual que tú, el cuartel general. Tenía su plantilla. Y entonces yo tuve una época muy bonita, y yo me acuerdo de ti, tú estuviste muy bien. Fue la época de los tablados, ¿no? Y entonces a partir de ahí, Paco Taranto grabó un disco contigo y con Cepero, que fue con la Soledad de Triana en el 78 por ahí, ¿no? 78 más. Paco Taranto fue el que puso el limpio la Soledad de Triana. Y tú le hiciste la granadina también con los acordes. Y un disco muy bonito. Entonces Paco empezó a sonar y ya en el año 79 Paco dice, yo me voy a salir de los gallos, ¿tú quieres venirte conmigo? Me dijo. Se quedó como solista ya. Y me fui con él y resulta que yo no sabía tocar ni granadina, ni taranta, ni nada. Yo nada más sabía tocar lo bailable, ¿no? Y Paco cantaba por taranta, tenía una velocidad. Y entonces empecé, yo no era aficionado al cante, y empecé a escuchar a Chacón, a Vallejo, a todos los grandes cantadores antiguos, ¿no? Y me entró una afición, me volví loco, tío, a 2 horas. Y yo no estudiaba la guitarra, yo cuando empecé con Paco cobraba 10.000 pesetas, por poco me pagaba 10, 15, que vaya con chocolate, me compraba 3 cintas de chocolate, escucharlo, a ver cómo funciona. ¿Te podía ir? Que vaya fulano. Y con Paco me puse las pilas y empecé, ya a tocar por granadina, un poquito por taranta. Y en 4 años,
me dieron los 2 premios nacionales, el de Córdoba y el de la Cátedra de Flamencología. Te quiero decir, sin saber, yo salí sin saber nada de cante, pero en esos 4 años me puse el aficionado más grande del mundo. Yo conocía todos los estilos. Transmisión oral. Y entonces yo ya lo que hacía, como yo tenía esa base buena del tablado, tenía muy buena guitarra, me sonaba muy bien la guitarra, cualquier cosita que hacía resultaba, ¿sabes? Como yo no estudiaba no podía complicarme, pero al purgar, y entonces estudiaba los cantadores. Cuando iba a un festival, ¿qué va? Arrancapino, este y el otro, pum, la tesitura de cada uno. Los cantes libres, que aparentemente dice que son más fáciles, son más difíciles, de darle el tiempo que necesita el cantador en cada tercio para... Todo es difícil y bien hecho. ¿Sabes lo que te digo? Complicado. La soleá, todo el mundo decía la soleá de Cacleta, ¿no? Mire usted, el cante es como el baile. Lo que pasa es que en el cante es más sutil los cambios de ritmo, pero es igual, hay un cantado que te dice ay, y tú haces ay, 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 y ahora te dice a la madre y te pega un frenazo, o te dice a la madre y te pega un tirón. Lo ralentizan o lo alteran. Y entonces el compás de la soleá, bueno, tú lo sabes igual, pero para que no, es elástico. El cantador en una letra puede jugar, puede tirar, puede frenar, y eso hay muchos guitarristas que no lo entienden. Piensa que el cantador cuando llega aquí al cambio y no ha llegado, ya va fuera de compás. Lo más importante para acompañar te tiene que gustar cante, claro, sea aficionado al cante, si no, no sabe a qué le toca, ¿no? Y no sabe dónde viene. Y luego cada cantador tiene un tratamiento diferente, ¿no? Tú no le puedes tocar a Camarón igual que le toca a Fosforito ni a Mairena, ¿no? Es que son haciendo lo mismo, el mismo cante, pero son diferentes acompañamientos, ¿no? A la forma de interpretar, de acompañarlo, ¿no? Sí. Tiene un tratamiento diferente cada uno, ¿no? Sí, pues en eso es lo que yo presté más atención. En saber cada cantador su tesitura, dónde llegaba, porque los cantes me lo aprendí todo. Yo sabía los cantes, como todos los guitarristas sabemos los cantes más que los cantadores. Algunos, todos, ¿no? Bueno, pero tenemos la obligación. Hombre, por supuesto, si no, ¿a qué le va a acompañar? Cuando tú te abres la boca por taranta, minera, cartagenera, tú tienes que conocer cantes para saber dónde va a ir el tono, no esperando después la duda de dónde van. Y entonces, quizás, y después puedo contar una pequeña anécdota cómo cambió mi vida. Claro. Por ejemplo, yo estaba con Paco Taranto, llegamos a hacer 15 o 20 festivalitos, porque este de Córdoba, este hombre que era periodista, ¿cómo se llamaba? El de Córdoba, que estaba en la universidad. ¿Infante? No, quizá más. Que murió no hace mucho y después entró Luis de Córdoba en su lugar, que era un periodista, el máximo que había en Córdoba. Le dio por Paco Taranto y nos metió por todas las peñas de Córdoba. Y entonces pues, me llama en agosto, para que vaya a Almería a tocar de barde, en agosto. Y yo no tengo coche, porque estaba averiado. Yo tenía todos los ingredientes para decirle a Pulpón que no podía ir, ¿no? Pues, sin embargo, le pido a mi padre un coche, un Renault 5, que además se paraba cada 50 o 60 kilómetros, ahogaba. Y Almería. Almería, al Congreso de Almería, en el 81. Estaba la carretera, era peor que ir a Madrid. Y el coche de mi padre se paraba, y los que iban para el Congreso de Granada o de Sevilla, se paraba y me empujaban el coche. Y llego allí y está Juan Habichuela, Manolo Cano y yo de guitarrista. Después estaba Fosforito, Meneses, Calixto, Manolo Mairena. ¿El Congreso? Eso se hacía un día gratis todos los artistas, porque había una organización que era la ITEAF, que recaudaba el fondo. Y después, para la tercera edad del flamenco, eso lo hice yo un año. Y entonces yo era vocal, era miembro de esa asociación, y Calixto y Fosforito. Eso lo puso en pie Manolo Herrera de los Palacios. Herrera, Lucas López, Antonio Benítez de Chiclana, en fin, unos cuantos. Sí, pero Manolo Herrera fue el primero que empezó. Y se recaudaban 2 o 3 millones, y eso todo el año íbamos cada 2 meses y le llevamos a tía Juana del Pipa, a esta que cantaba por Siguirilla. ¿La Sayago?
No, allí en Jerez, que esa que digo que Camarón, no, La Piriñaca. la Periñaca, que no era gitana. Ya no sé. Yo le llevaba cada 2 meses 50 o 60 mil pesetas. Después a Ocelero, allí, a Chico Merció, a Antonio Sevillano, a los 20 que había, más o menos, 15 o 20. Y Tercera edad. entonces quiere decir que era de Barre. Y entonces, estando allí, a Visuela estábamos solicitados, ¿no? Porque entonces Manolo Mairena me dice, yo lo conocía, ¿tú me vas a tocar? Sí. Y Luis, estaba este hombre Manolo Cano, que era un concertista, pero era más clásico que... Y me dice, yo no lo conocía, me dice, a ver, dame tono, por favor. Le di tono por alegría, y era una bulería, una que hacía de San Francisco, una de Vallejo. Y me dice, ¿tú me quieres tocar? Digo, sí, yo te toco, encantado. El mayor éxito de su vida lo tuvo Luis de Córdoba. El mayor éxito de la gente, 8 o 10 minutos de pie, aplaudiendo. Tiene buena voz ese hombre. Y buen aficionado, tío, conoce los cantes. Seguimos en la tertulia y hoy con 2 magníficos guitarristas, José Luis Postigo Guerra, Ricardo Viño, que siempre nos trae a todos estos personajes y personalidades del mundo del flamenco y de las artes que están alrededor del flamenco, porque la tradición se ha perdido un poco, el altruismo se ha perdido, el ir a buscar a la gente a cambio de nada se ha perdido. Y esto es importante porque cuando nos vean dentro de 50 años y pregunten por quién era José Luis, pero escucharán a José Luis hablar, porque siempre hay gente que hay unos periodistas que cambian la vida de los artistas y al final son otra cosa distinta a lo que fueron, ¿no? Entonces es importante. Yo siempre digo en el arte, José Luis y Ricardo, que primero hay que tener el don de Dios que te lo mande y después hay que tener el son, la técnica y el duende, ¿no? Son los 3 elementos que definen al guitarrista. Lo que lo hace diferente, la técnica, lo coge un japonés y hace maravilla, pero le falta el duende y le falta muchas veces el son. Es decir, aunque lo mimetizan, lo contabilizan y todo lo memorizan, pero después hay algo que es el toreo de la guitarra por morante, es decir, hacer cosas que no hace nadie, ¿no? Claro, y la pararse, ¿no? Pararse. Bueno, José Luis, escúchame, ¿cómo te viene la afición de la guitarra? ¿Por qué? Quería terminar por qué cambió mi vida. Vale. Entonces, Luis me dice, tócame, y tuvo un éxito increíble, ¿no? Increíble. Y nada más que termina, se va y busca un teléfono en el teatro y llama a Pulpón. Y le dice, Pulpón, todo lo que tengo, 55 festivales. Quiero hacerlo con... Méteme usted a Postigo. De 10.000 me ponen 90.000 pesetas. Segundo año hago 66 festivales, 140.000 pesetas. Y el tercer año empieza el Cabrero a tirar de mí, y me ponen 175, y en el año 84 hago en 90 días 83 festivales. 83 no festivales, porque el Cabrero es que hacía las ferias los lunes, los martes. En aquella época había 300 festivales, 400 en el verano. Había una cantidad. Y entonces, ¿cómo me cambió la vida? Porque yo fui de Barde, cualquiera tenía todos los ingredientes para decir que poner una excusa. Estaba para ti. ¿Sabes? Te tocó. Y me cambió la vida. Yo digo que cuando te toca la hada madrina, ahí está. Aunque te vuelva de espalda. Ahí está. Yo que había salido de tocar para bailar hacía 2 o 3 años y que me lleve una figura, Luis de Córdoba con aquello de Pareinone, tenía un cartel. Luis y Calixto eran los 2 que partían el bacalao y el Cabrero. Y entonces ya a partir de ahí después me cogió Meneses 2 años y ya después empecé, le tocaba a todo el mundo, ¿no? Y entonces, cuando yo estaba en Los Gallos, me salió, ¿tú te acuerdas este hombre Piñero que tocaba en la radio, la sevillana? Que era del Cerro. En Radio Sevilla estaba Radio ese hombre, Sevilla, era con el 600. guitarrista oficial de Radio Sevilla. De Radio Sevilla. Pues un día... Estaban los aficionados, conozco usted su vecino. Ahí Sí, empecé por Adillello en aquel tiempo. Y entonces Los concursos que había los domingos, de Concursos, este cartelito que hay en Radio Sevilla entrando. Sí, González Abreu a la izquierda, que está el patio. Pues él vivía en el Cerro y yo en Amate. Y un día nos vimos y me dice, ¿a ti te enteras si de 2 guitarras antiguas? Digo, ¿cuáles? Dice, una de Domingo Teso, de Palo Santos del Río, ancha, y otra de Manuel Ramírez, hecha por Santo Hernández, con un sellito de la viuda de Manuel Ramírez, hecha por Santo Hernández. Tiene un sellito pequeñito. Eso vale. ¿Y cuánto quiere usted? 33.000 pesetas.
que era lo que yo tenía ahorrado, tío. Se lo pagué. Y en aquella época, Mario Escudero manda a su hijo a Sevilla, porque estaba ahí en el colegio, ahí en Heliópolis, donde están todos los políticos del PP que estuvieron, estaba ahí porque los conocí. Claro, él vivía en Heliópolis, en las casitas de Heliópolis vivía, Mario. Un chalet con piscina y todo. Sí, de las grandes, que ahí había tres tipos de casas, había las chicas, medianas y grandes. Esta tenía, al lado tenía, el jardín que tenía, hizo una piscina grande. Y entonces... ahí vivía Manfredi también. Y Blasky también. Ahí te voy a contar ahora, porque cada vez que venía a arbitrar Sevilla, los árbitros de Sevilla, le daba una fiesta, después de los gallos nos íbamos a casa de Blasky, 2 o 3 botellas de whisky, salían los árbitros por la mañana agarrándose a la pared. Imagínate la época, cómo se controlaba a los árbitros, ¿sabes? Y entonces, pues Mario... un día dice, no, mira, mi padre quiere que yo aprenda a tocar para bailar. Y yo hablé con la señora, mira usted, el hijo de Mario, que quiere, tenía 17 años, echábamos jovencillo. Y entonces se lo comenté al hijo de Mario, mira, que he comprado una guitarra antigua. Dice, espérate, voy a hablar con mi padre. Y dice el padre, cómprasela. ¿Cuánto quiere? 75.000 pesetas. Ya fuiste subiendo ya. Y las antenas se me hicieron así. Y se me despertó el instinto, aparte que a mí me gustaba, pero en aquella época, de un mes para otro, ganar el 200%, 300. 30 o 40.000 pesetas, pues era un negocio, ¿no? Y quizá, pues ahí yo empecé y todo lo que ganaba me lo gastaba en guitarra. Reyes me hizo una en el 69, después otra en el 72, 74, 78... Ya no paraba de encargarle. La primera guitarra que yo le compré a Reyes me costó 12.500 pesetas. Claro. Y la primera que le compré a Gerondino me costó 5.000. Es que el Reyes era, cuando cobraba barba o los excesos, 3 o 4.000, Reyes te cobraba 10.000. Estaba en la Plaza del Potro, ahí enfrente. Era más caro. Y Miguel Rodríguez era más caro, más un poquito caro, todavía más. El abuelo, yo lo conocí, el abuelo. Y yo cuando estaba contigo allí en Los Rombos y aquí en Los Gallos, Sí. Mi madre me compró una guitarra a Pedrito Sevilla, una de Pozuelo, de los sobrinos de Pozuelo, que le cobró 4.000 pesetas. 4 o 5.000 pesetas, nosotros la comprábamos y nos la llevábamos afuera y la vendíamos en 20 o en 30. Claro, esa guitarra nos cobraba 5.000 pesetas. En aquella, pues este me lo vendió 4.500 por ahí. Tú sabes, Pedrito le tocaba los huesos, los trastes. Bueno, Pedrito nunca encontró su guitarra. Sí. Siempre le estaba tocando. Yo le decía, pero ¿tú te crees que porque le bajes una mijita de nada? Es que la guitarra, como es los guitarristas, ¿no? Que se salve el que pueda, ¿no? Somos muy susceptibles, ¿no? Por menos de nada, ya la guitarra no te va. Por menos de nada, el día cambia, quiere bajarla, por otro lado. De cambiar la pulsación, de cambiar... No es uno, ¿no? El día que tú te levantes, no tienes ganas ni de mirarte al espejo, ese día a ti no te salen las cosas. Y el otro día que coges la guitarra y todo te fluye. Y te sale. Qué bien estoy. Y el clima afecta mucho también la guitarra. La guitarra es... Un día está muy blandita y otro día está más tensa. Más tensa. Y claro, y entonces pues con esa guitarrita empecé yo y ya después me encargué una Reyes y me tardó 2 años, en el 67 y me la dio en el 69. Y ya, total, que mi vida ya en los festivales, pues ya empecé yo a ganar dinerito y a comprar guitarra como un loco. Yo sigo un apasionado. Aprendí con Andrés Domínguez la construcción, con Ortega, Manuel Ortega, un hombre muy mayor. Yo tengo una guitarra de Ortega. Y hice 4 guitarras, una chiquitita para mí. ¿Cuántas guitarras has llegado a tener tú? 153. ¿Y todas son...? Todas de primera, todas. ¿Pero cuál es tu guitarra, José Luis? Esa guitarra que dice, te he encontrado. No, es que tengo muchas. Porque es como cuando tú tienes 3 hijos y dices, ¿a quién quiere más? La guitarra tiene cada una sus características, cada una tiene su sonido, su cada una tiene su alma. No hay ningún constructor que saque la mejor guitarra que pueda sacar. O sea, que si hace 3 guitarras, cada una le va a salir de una forma diferente, con una tensión y un sonido, dentro de una línea de sonido, porque eso sí, tú coges una guitarra de exceso y tienen una línea de sonido, ¿no? Pero luego después unas suenan más, otras suenan más broncas, otras suenan más finas. Pero si los constructores supieran
¿Dónde está el secreto de eso? Que la guitarra es una madera que tiene vida. Oye, ¿cómo se sabe el cantador, cómo elige su guitarrista y por qué lo elige? Porque hay una gran variedad, son todos muy virtuosos, son gente toda magnífica, pero hay alguien que habla en su idioma, ¿no? Bueno, porque un día le toca, por ejemplo, yo en aquella época cuando empecé a tocar para cantar, me apuntaba a todos los beneficios. Iban las figuras y habitualmente no venían los guitarristas habituales de la figura y yo tenía ocasión de tocarle ahí. Entonces cuando un día Pulpón le decía, ¿quién va de guitarrista? Fulano. Se acordaba que un día cantó conmigo y cantó bien, cantó a gusto. Entonces ahí es donde está, que cuando tú le tocas un cantado y se ha sentido bien, pues ahí está el secreto. Es que no consiste en tocarle un cantado y quererte comer la guitarra con él. No, sino que conocerlo bien, llevarlo bien, invitarlo a que cante. Ahí está. Y sentirse relajado. Y él se siente relajado contigo, entonces pues este me cuadra más que uno que toque más. Oye, ¿y por qué cantáis mejor y tocáis mejor cuando se acaba el acto o el evento y tocáis ustedes? Hombre, porque yo estoy en tu casa y en tu casa hemos escuchado lo que no se ha escuchado. Fíjate Mari Carrasco, fíjate la niña, Reyes. Bueno, allí hemos hecho fiestas, vamos, muy privadas porque Ricardo tiene a sus amigos contados y cuando tú ves a esta gente dices, bueno, pero si es que esto están cantando para ellos y todavía lo hacen mejor que cuando están en el escenario. Porque tú te estás divirtiendo y entonces tú no tienes la atención, tú no tienes la atención del escenario, el escenario que quiera que no. Mira, tocar en Sevilla es lo más difícil que hay. A mí me ha llegado a decir Paco de Lucía, Ricardo, que yo no quiero ir a Sevilla, que yo me pongo malo. Pero a los toreros también le pasa lo mismo, porque te crea una responsabilidad contigo mismo que te merma las facultades. Esa responsabilidad de querer estar lo mejor posible y de saber que en Sevilla te crea una tensión. Te crea una tensión y eso, y desgraciado el que no desgraciado el que no tenga esa tensión, porque entonces sería un ladrillo, no sentiría ni padecería, ¿no? A mí me lo dio Paco también, dice, estoy hasta las trancas, digo, anda, ya tontería. Dice, coño, es que no me ha venido guitarrista a verme, es que estaba el teatro lleno de guitarristas. Y las manos le sudaban, se ponía nervioso. Tensión. Se toca mejor en el extranjero. Bueno, cuando te estás divirtiendo, porque te estás divirtiendo, entonces pues no... Pero cuando tú estás ahí hay 200 guitarristas... 200 y sin guitarristas también es lo mismo. En Sevilla es que tiene mucha atención. Yo las veces que hemos tocado en la Bienal de Sevilla, con el teatro lleno de gente, todo el mundo esperando a ver qué es lo que va a ser y tú pensando de, bueno, no puedo fallar, ¿no? Y luego después es lo que yo digo siempre, ¿no? Que muchas veces has tocado muy bien. Me lo digo al que tenga los pies puestos en el suelo, ¿no? Has tocado muy bien y la gente no te han reaccionado como te deberían de reaccionar. Y otras veces que la gente... bueno, tú tienes la satisfacción de que sabes que has tocado bien. Y otras veces que has tocado, que has fallado y la gente... Y yo antes en el camerino le decía a la gente que nada, hombre, se tocaba para los perros, para que le echen los perros. Y se cortaban, ¿no? Y yo ahora no le digo nada a nadie. Pero después decía, fíjate, ha dicho que no ha tocado bien. Y ya, entonces... Sí, yo me callo ya, ¿no? Pero que nosotros sabemos cuando tú has tocado, cuando has disfrutado. Es el que tenga los pies puestos en el suelo, ahora que sea un vanidoso y vaya de... Pues eso no... Yo me he llevado en los festivales, quizás un año y a lo mejor un día es cuando yo he flotado y he disfrutado. Y los demás días la tensión... Es que es normal, esto le pasa a todo el mundo, somos seres vivos. Tío. Ahora sale ese día y está flotando en una nube. Igual que cuando coges la guitarra y no puedes con ella y al otro día la coges. Estoy de bien, todo me fluye, ¿no? Todo. Sí. Thank you.